Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de química. En este caso, bueno, pues continuamos desarrollando el tema de las propiedades de los elementos o cómo varían las propiedades de los elementos a lo largo de la tabla periódica. Hemos visto ya en un primer vídeo el radio atómico y el radio iónico. Después en otro vídeo hablé de la energía de ionización y en este último vídeo, o en este vídeo, voy a hablaros de la afinidad electrónica. Bien, vamos a ver lo que es la afinidad electrónica antes de ver cómo varía a lo largo de la tabla periódica. Bien, estaríamos hablando de la energía que hay que aplicar a un átomo en estado fundamental y en estado gaseoso, o la energía, más que aplicar la energía que se pone en juego, cuando queremos aportar un electrón a ese átomo. Es decir, cuando un átomo en estado gaseoso gana, en estado gaseoso y en estado fundamental, gana un electrón, ¿cuánta energía se pone en juego? Bien, pues aquí tendremos que hablar de dos posibles situaciones. Una, en la cual estemos pasando de una configuración electrónica menos estable a una configuración electrónica más estable, ¿vale? En este caso, por lo tanto, la afinidad electrónica va a ser exotérmica, es decir, va a haber un desprendimiento de energía, porque pasamos de menos estabilidad a más estabilidad. O también podemos hablar cuando queramos aportar un electrón a un elemento en el cual hemos pasado de una configuración electrónica estable a una configuración electrónica menos estable. En este caso tendremos que aportar energía para que esto pueda darse, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los elementos del grupo 2, el grupo del berilio, magnesio, calcio, que tienen todos configuración S2 completa, y por ejemplo las del grupo 18, que serían las de los gases nobles que tienen configuración S2P6. En el caso del berilio o magnesio, si quiero aportarle un nuevo electrón, estaré pasando de una configuración S2 a una configuración S2P1. Esa S2P1 es más inestable que la S2, mejor dicho, menos estable, y por lo tanto el proceso será exotérmico, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con el gas noble correspondiente. Estaríamos hablando de S2P6, una estructura S2P6 muy estable, a tener que aportar un electrón que estaría aislado en el siguiente orbital S, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos estaríamos hablando siempre de energías o de procesos endotérmicos, ¿de acuerdo? También deciros que en este caso, cuando hablamos de la afinidad electrónica, también ocurre lo mismo que cuando hablábamos de la energía de ionización. Es decir, aquí también las segundas afinidades, igual que ocurría con la energía de ionización, también podemos hablar, podemos hablar de segundas afinidades electrónicas. En este caso van a ser todas endotérmicas, todas endotérmicas. ¿Por qué? Porque aportar un electrón a un ion negativo va a suponer que haya que vencer las fuerzas de repulsión. ¿De acuerdo? Entonces hablábamos de segundas energías de ionización y también aquí hablamos de segundas afinidades electrónicas. Otra cosita, pensar que cuando hablamos tanto de variaciones exotérmicas como hablamos de variaciones endotérmicas, pensar que las variaciones exotérmicas son negativas y las variaciones endotérmicas son positivas. ¿Eso qué significa? Significa que podemos llevarnos a la confusión, o puede llevar a la confusión cuando digamos que en tal reacción química se produce una determinada afinidad, o tiene una determinada afinidad electrónica, o la energía que en tal proceso es tal. No, esto no lo debemos colocar solo numéricamente, sino que tendríamos que hablarlo en valor absoluto para no confundirnos y no tener en cuenta el signo negativo, y de esta manera estaríamos hablando tanto de un proceso endotérmico como de un proceso exotérmico, porque estaríamos siempre hablando, repito, del valor absoluto. Entonces, en cuanto a este valor absoluto, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo, teniendo en cuenta esto del valor absoluto que os acabo de decir, vamos a ver cómo varía la afinidad electrónica a lo largo de la tabla periódica. Deciros que en primer lugar no es tan regular o no es tan gráfico las variaciones que se producen en la afinidad electrónica comparándolas con la energía de ionización. La energía de ionización estaba claro cómo se producían las variaciones, de esa energía. Aquí no es tan claro el proceso. Ahora sí podemos tener varios criterios a la hora de ver o a la hora de determinar cómo puede ser esa afinidad electrónica. Mirad,
en los elementos en los cuales cuando ganen un electrón y adquieran una estructura electrónica más estable, simétrica, es decir, y cuando hablo de una estructura simétrica me estoy refiriendo a un orbital lleno o un orbital semilleno, tendrán afinidades electrónicas exotérmicas con mayor valor absoluto. Es decir, vuelvo de nuevo a lo que os decía antes del valor absoluto. Tendrán variaciones de o mejor dicho, afinidades electrónicas más exotérmicas más negativas. ¿Por qué? Porque se desprende más energía. Por lo tanto, estoy diciendo que en valor absoluto son afinidades electrónicas exotérmicas más grandes, ¿de acuerdo? Desprenden más energía cuando atrapan ese electrón. ¿Está entendido? Los elementos que tienen, por lo tanto, una mayor afinidad electrónica en valor absoluto, más negativa, lo pongo entre comillas, son por ejemplo los del grupo 17, es decir, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. ¿Por qué? Porque tienen configuración S2P5 y lo que están de alguna manera deseando es convertirse en estructura de S2P6. ¿De acuerdo? ¿Está entendido esto hasta aquí? Vale. También deciros entonces que en valor absoluto la afinidad electrónica se hace mayor cuando aumenta la carga nuclear efectiva. Es decir, cuando aumenta la carga nuclear efectiva significa cuanto mayor sea la atracción que el núcleo ejerce sobre el electrón. Y lógicamente cuando disminuya el radio, ¿vale? Dentro de los halógenos podemos decir que el de mayor afinidad electrónica va a ser el cloro y no el flúor. ¿Por qué va a ser el cloro y no el flúor? ¿Por qué? Porque en el caso del flúor hay una mayor repulsión de los 7 electrones que tiene el flúor, porque el radio del flúor es más pequeño en comparación con el nivel 3 en el que se encuentra el cloro. Estamos hablando de que el flúor se encuentra en un nivel 2, el cloro se encuentra en un nivel 3, por lo tanto, la repulsión que ejercen los 7 electrones en el caso del flúor va a ser mayor que la que ejercen en el caso del cloro, por lo tanto, la afinidad electrónica no va a ser más grande en el caso del cloro que en el caso del flúor. ¿Se entiende bien? Muy bien, chicos, pues entonces este es el vídeo que os quería hablar sobre os quería decir sobre la afinidad electrónica. Espero que lo hayáis entendido, de acuerdo. Si tenéis alguna duda, comentármela, y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.